Rob Reiner y Billy Crystal no son simplemente amigos. Son auténticas almas afines que han caminado juntas a través de los silencios más íntimos y profundos de la vida, compartiendo por completo tanto la felicidad como el dolor. Sin embargo, apenas un día antes, en la noche del 14 de diciembre de 2025, ese lazo fue sometido a la prueba más brutal e implacable que se pueda imaginar. Cuando supo que Rob y su esposa habían sido asesinados, Billy estuvo a punto de desplomarse. Corrió de inmediato al lugar en un estado en el que ya no podía controlar sus emociones. Se quebró en sollozos, ahogando las lágrimas mientras permanecía frente a la casa en Brentwood, un sitio que alguna vez albergó tantos recuerdos cálidos y que ahora no dejaba más que frialdad, vacío y luto. Pero la tragedia no terminó ahí. Lo que realmente dejó atónito a Hollywood fue que inmediatamente después del suceso horroroso, Billy tomó la iniciativa de contactar a Rolling Stone. Con la voz temblorosa y cargada de ira, reveló los secretos más profundamente enterrados que durante años habían permanecido ocultos, un testamento inconcluso y un plan escalofriante del hijo para apoderarse de los bienes de la familia. Billy conocía todas esas verdades. Lo que estaba a punto de sacar a la luz abría un lado oscuro de la familia Reiner, que nunca antes había sido conocido por el público. La noche del 14 de diciembre de 2025, cuando comenzaron a circular las primeras informaciones sobre el asesinato de Rob Reiner y su esposa Michelle Singer, Reiner, Billy Crystal, se encontraba en casa con su esposa Janice. El teléfono no dejaba de sonar hasta que finalmente llamó un amigo cercano. Su voz temblaba cuando dijo: «Billy, ha pasado algo terrible con Rob y Michelle». Billy se quedó paralizado, incapaz de creer lo que acababa de oír, repitiendo atónito: «¿Qué?». En Brentwood, antes de que el teléfono resbalara de sus manos temblorosas, Janice estaba tumbada a su lado. Su rostro palideció mientras contenía las lágrimas y preguntaba con angustia qué había ocurrido. Ambos quedaron tan abrumados por el impacto inicial que no pudieron pronunciar una sola palabra. Billy se dejó caer en el sofá, inclinándose hacia adelante con la cabeza hundida y las manos cubriéndole el rostro, como si intentara bloquear las imágenes aterradoras que invadían su mente. Pensó en aquella casa familiar, el mismo lugar donde apenas unos meses antes habían reído juntos en una pequeña reunión para celebrar Spinal Tap 2. Y ahora ese sitio se había convertido en escenario de un crimen brutal. Janice rodeó a su esposo con los brazos, las lágrimas corriendo por su rostro, y susurró con desesperación: «No puede ser. No pueden ser Rob y Michelle». A medida que fueron saliendo a la luz más detalles, el impacto cayó con aún mayor peso sobre Billy. La policía descubrió los cuerpos de Rob y Michelle, con múltiples heridas mortales de arma blanca determinadas como la causa directa de sus muertes. La División de Homicidios del LAPD acordonó rápidamente toda la zona de Brentwood, tratando el caso como una investigación por asesinato de extrema gravedad. La idea de que un hogar que alguna vez estuvo lleno de risas se hubiera transformado en un escenario de tanta devastación hizo que Billy sintiera como si todo su mundo se derrumbara ante sus ojos. No pudieron quedarse quietos. Billy y su esposa Janice condujeron de inmediato hasta Brentwood, donde South Chadbourne Avenue estaba fuertemente acordonada con cinta policial amarilla, y las luces rojas y azules de decenas de patrullas iluminaban la noche. Cuando Billy Crystal bajó del coche, todos los presentes pudieron percibir claramente el cambio dramático en su rostro. El hombre, siempre asociado a una sonrisa cálida y a un humor elegante, parecía haber envejecido décadas en un solo instante. Estaba mortalmente pálido, con los ojos enrojecidos, y cada paso lento parecía cargar un peso invisible y aplastante. Lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas. Su dolor era evidente e imposible de ocultar. De pie frente a la casa, Billy quedó completamente sin palabras. Bajó la cabeza con las manos temblorosas y la mirada fija en el interior, donde alguna vez resonaron la risa y la felicidad de la familia Reiner. El aire estaba sofocantemente inmóvil, roto solo por el sonido pesado de los pasos, profundizando aún más la sensación de soledad y luto que había dejado la muerte. Cada segundo que pasaba se sentía como un cuchillo clavándose directamente en el corazón de Crystal,
hasta que finalmente se quebró en sollozos incontrolables, ante la tragedia que su querido amigo había sido obligado a sufrir. Janice Crystal permanecía muy cerca de su esposo, apretándole la mano con fuerza y secándose las lágrimas una y otra vez. No dijeron una sola palabra a los medios reunidos alrededor. En silencio colocaron un pequeño ramo de flores blancas junto a la valla, una despedida muda para un amigo arrebatado de forma tan repentina y cruel. Durante todo el tiempo que permaneció allí, Billy apenas apartó la mirada de la mansión, como si intentara grabar cada detalle, cada último recuerdo de Rob y Michelle en su memoria. Cada sollozo, cada lágrima, daba testimonio de una amistad profunda y duradera, de una pérdida imposible de expresar con palabras. Permaneció allí en silencio durante largo rato hasta que Janice apoyó suavemente una mano en su hombro, ofreciéndole consuelo y guiándolo lejos de la escena desgarradora que dejó a todos los testigos sumidos en una profunda tristeza. Sin embargo, todo dio de pronto un giro inesperado tras una serie de revelaciones impactantes. Rob dejó a todo Hollywood en estado de shock, cuando en secreto se acercó a la prensa no para hablar de su carrera, ni de proyectos inconclusos, sino para sacar a la luz un secreto de extrema gravedad tan perturbador, que cualquiera que lo escuchara sentiría un escalofrío recorrerle la espalda. Este acontecimiento encendió rápidamente una ola de curiosidad y especulación. ¿Qué fue exactamente lo que empujó a Rob a hacerlo público justo antes de que ya fuera demasiado tarde? Apenas unas horas después de que la devastadora noticia de la muerte de Rob Reiner y Michelle Singer Reiner comenzara a difundirse la noche del 14 de diciembre de 2025. Billy Crystal ya no pudo guardar silencio. Decidió contactar personalmente a Rolling Stone. Su voz temblaba, pero era firme como si necesitara volcar todo su dolor antes de que éste terminara por desbordar su mente. La luz amarilla de la habitación proyectaba largas sombras sobre el suelo alargando su silueta, haciendo que cada paso y cada respiración se sintieran insoportablemente pesados. Su corazón se encogía una y otra vez ante las imágenes horribles que regresaban sin cesar a sus pensamientos. Billy se dejó caer nuevamente en el sofá, bajó la cabeza y se cubrió el rostro con ambas manos, intentando desesperadamente bloquear el recuerdo de aquella casa familiar en Brentwood, el lugar donde apenas unos meses antes habían reído juntos celebrando Spinal Tap 2 y que ahora se había convertido en escenario de un crimen brutal. Janice permanecía a su lado con las lágrimas corriendo por su rostro mientras susurraba con angustia: «No puede ser. No pueden ser Rob y Michelle». En ese instante el dolor y la rabia se entrelazaron, haciendo que Billy temblara mientras apretaba el teléfono con fuerza. «No, esto no es algo al azar», dijo con la voz quebrada pero con los ojos encendidos de ira. «Rob me dijo que confiaba en mí. Me habló de su testamento, de las personas que quería proteger. Y ahora todo ha sido completamente destruido». Se detuvo un momento como si tragara las lágrimas antes de continuar. «Estaba muy preocupado, afirmó Billy. Lo dijo él mismo. Tenía miedo porque había un hijo que lo había herido demasiadas veces». De pronto Billy se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación. Cada paso era pesado como si golpeara directamente su pecho. El dolor era tan intenso que sentía que podía desplomarse en cualquier momento. «Lo sé. Sé quién podría estar detrás de esto», dijo finalmente con la voz temblorosa pero cargada de una determinación sombría. «Es el hijo de Rob. Ese mismo hijo, a quien Rob amó y en quien confió con todo su corazón solo para que terminara convirtiéndose en un traidor». Apretó con fuerza el labio inferior. Tenía los ojos enrojecidos y las manos cerradas en puños. ¿Cómo puede un hijo ser tan cruel? ¿Cómo puede alguien hacer algo así? Cuando lo presionaron para que explicara más, Billy Crystal no intentó ocultar la ira ardiente que llevaba dentro. «Rob me contó todo», respondió con la voz elevándose por la emoción. «Cambió su testamento muchas veces solo para asegurarse de que sus otros hijos estuvieran protegidos. Tenía miedo de que su hijo con adicciones lo destruyera todo. Y luego miren lo que pasó allí mismo en esa casa con un cuchillo de cocina. Marcó cada palabra, cada sílaba.
No puedo creer que alguien de la propia familia haya sido capaz de hacerle algo así a Rob y a Michelle. Recordó cómo los amaban sin condiciones, especialmente a ese hijo, que en un tiempo vivió en la calle. Rob hizo la película Being Charlie solo para salvarlo, para ayudarlo a reaccionar. Y aún así, la furia dentro de él crecía como un fuego imposible de contener. Billy volvió a ponerse de pie y caminó sin rumbo, como perdido. Cada paso resonaba con el dolor agudo de los latidos de su corazón. No quiero creerlo, pero la verdad ya es demasiado cruel. Si el hijo de Rob hizo esto, esa familia nunca volverá a estar completa. Juro que no permitiré que esto se pierda en el silencio. Se dejó caer de nuevo en el sofá con la mirada fija en un punto vacío. Desenfocada, la voz temblorosa pero firme en su determinación. Rob era un ser humano extraordinario. Merecía descansar en paz, no cargar con esta deshonra. Sin embargo, se fue de este mundo envuelto en el secreto, en la traición infligida por su propia sangre. Billy apretó los puños con fuerza, el odio recorriéndole el cuerpo, y declaró: «No perdonaré. Nunca perdonaré a quien haya hecho esto». En los últimos instantes de la entrevista, Billy Crystal contuvo las lágrimas mientras decía: «He perdido al hermano más cercano que he tenido en toda mi vida. No solo a Rob, sino también a Michelle, la hermana a la que Janice y yo amábamos tan profundamente. Fueron asesinados dentro de la casa llena de nuestros recuerdos compartidos. No perdonaré. Nunca». Luego colgó el teléfono entre sollozos entrecortados, dejando al otro lado de la línea un silencio aplastante y fantasmal. Las palabras de Billy Crystal, cargadas de dolor y furia, pronunciadas apenas unas horas después de la tragedia, provocaron una auténtica conmoción en todo Hollywood. No se trataba únicamente del sufrimiento por la pérdida de un amigo cercano. De manera implícita, también señalaban la inquietante posibilidad de que el sospechoso pudiera ser alguien del propio entorno familiar, el hijo que en el pasado había luchado contra la adicción, y por quien Rob había sacrificado tanto en un desesperado intento por salvarlo. Aquellas palabras, aunque impregnadas de ira, nacían de un amor profundo por su amigo caído y de una indignación imposible de contener ante una traición que jamás podría ser aceptada. La breve entrevista fue publicada de inmediato por Rolling Stone, convirtiéndose en la primera y más contundente voz proveniente de alguien cercano a las víctimas, y encendiendo sospechas que hasta entonces el público solo se había atrevido a murmurar en voz baja. Billy Crystal, con el corazón destrozado y una rabia aún sin apaciguarse, decidió hablar para proteger el legado de Rob Reiner, el hombre a quien había amado como a un verdadero hermano durante casi medio siglo. Pero no fue solo Billy Crystal. Cuando la noticia de la muerte de Rob Reiner se propagó, una ola de conmoción y tristeza recorrió a millones de fans en todo el mundo. En redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook y TikTok, las personas comenzaron a compartir de forma incesante fotografías y momentos inolvidables de las películas que dirigió, acompañados de mensajes entrecortados: «Rip Rob. Una leyenda nos ha dejado». Aquellas publicaciones no eran simples despedidas, sino recuerdos vivos de cómo Reiner había marcado sus vidas desde la primera vez que vieron Stand By Me, hasta las risas y lágrimas compartidas con La Princesa Prometida o cuando Harry conoció a Sally. El ambiente en las redes se volvió denso, cargado de mensajes de duelo. Muchos fans confesaron que habían llorado en los cines, viendo sus películas, y que ahora ese dolor se multiplicaba al comprender que el gran narrador había partido para siempre. «Siento como si toda mi infancia hubiera sido arrancada de golpe», escribió alguien. Rob Reiner no era solo un director, era parte de los recuerdos más hermosos de mi vida. Confesiones así se propagaron con rapidez, uniendo a comunidades enteras en una pérdida compartida y persistente. Junto al dolor surgió también una creciente indignación, especialmente ante los rumores sobre la causa de la muerte de Rob. La información que sugería una posible implicación de su propio hijo dejó a muchos en estado de incredulidad. ¿Cómo puede una familia transformar el dolor en un crimen? ¿Cómo puede un hombre que dio alegría a millones terminar así?, escribió un fan con palabras llenas de confusión y rabia.
Las secciones de comentarios se inundaron de furia y decepción como olas incesantes golpeando los corazones de quienes lo amaban. Muchos comenzaron también a encender velas virtuales en su memoria. El hashtag para recordar a Rainer se propagó rápidamente acompañado de innumerables imágenes suyas, desde escenas en los rodajes hasta fotografías inéditas tras bambalinas. Los mensajes eran breves pero profundamente conmovedores. Nos enseñaste a amar, a reír y a llorar a través del cine. Gracias, Rob Reiner. Aquel comentario aparentemente simple abrió la puerta a casi 50 años de una amistad inseparable. Con el paso del tiempo se convirtieron en una de las relaciones más emblemáticas y sólidas de Hollywood. No se trataba solo del duelo por una persona, sino también de una expresión de gratitud hacia toda una trayectoria, una vida y una carrera que dejaron una huella imborrable. La reacción no se limitó a los fans. Pronto se extendió por toda la comunidad artística, actores, cineastas y todos aquellos que alguna vez tuvieron la oportunidad de trabajar con Rob. Jerry O'Connell, un rostro familiar en varios de los proyectos de Reiner, compartió un mensaje cargado de emoción. Siento como si hubiera perdido a un padre. El mundo ya no volverá a ser el mismo. Palabras como esas profundizaron aún más el dolor de quienes admiraban a Rob e inspiraron a muchos otros a compartir recuerdos personales y anécdotas sobre él, relatos de cómo había tocado sus vidas de formas únicas, profundas y absolutamente reales. La amistad entre Billy Crystal y Rob Reiner se extendió a lo largo de décadas, resistiendo años llenos de risas y también etapas marcadas por las lágrimas. Permanecieron uno al lado del otro tanto en los momentos más luminosos de felicidad como al enfrentar los instantes de dolor más profundo. Durante mucho tiempo una pregunta ha despertado la curiosidad de muchos. ¿Dónde comenzó un vínculo tan especial? ¿Fue un encuentro casual, un proyecto compartido o simplemente un momento ordinario? El que encendió una amistad irrompible. Billy Crystal y Rob Reiner caminaron juntos durante casi medio siglo en el mundo del cine, donde carreras, creatividad y amistad se entrelazaron en un lazo tan raro como poderoso. Se conocieron por primera vez en la década de 1970, cuando Crystal apareció en un episodio de All in the Family, la serie que convirtió a Reiner en un nombre conocido en todo el país. Desde el primer instante ambos sintieron una conexión especial. No eran solo colegas, sino almas afines, que compartían la pasión por el arte, el amor por el humor y una profunda valoración de los pequeños momentos creativos de la vida cotidiana. En aquel entonces, Billy era todavía un actor joven recién llegado a Los Ángeles, elegido para interpretar al mejor amigo de Meathead, el personaje de Rob. Tras apenas unas cuantas escenas juntos, ya se encontraban riendo sin control. Cuando el director gritó corte, Billy se volvió hacia Rob y bromeó. «Oye, si somos así de buenos juntos en pantalla, ¿por qué no llevamos esta amistad a la vida real?» Rob estalló en carcajadas, le dio una palmada en el hombro y respondió. «Trato hecho. Desde ahora somos hermanos». Con el tiempo se convirtieron en uno de los dúos más famosos y unidos de Hollywood. Cuando Billy se mudó de forma permanente a Los Ángeles, ambos pasaron incontables noches juntos, cenando, viendo béisbol y contando chistes hasta altas horas de la madrugada. Billy solía describir a Rob como inteligente, divertido y siempre puntual. Rob, por su parte, veía en Billy su mayor fuente de apoyo, especialmente durante el difícil periodo de su primer divorcio. Compartieron cada altibajo emocional, desde los fracasos profesionales hasta la inmensa alegría de dar la bienvenida a sus hijos. A medida que Rob fue dando el salto a la dirección Crystal, siguió siendo el amigo de confianza con quien compartía ideas y probaba personajes. El personaje de Harry Burns se construyó en gran parte a partir de la propia personalidad de Rob, un hombre que salía de un divorcio escéptico ante el amor. Muchas de las líneas de la película nacieron de conversaciones muy reales entre ambos amigos. Al principio, Rob dudó en elegir a Billy para el papel principal, temiendo que si la película fracasaba, pudiera dañar su amistad. Billy, sin embargo, lo convenció sin rodeos. «Si no hacemos esto juntos, ¿con quién más lo haríamos?».
Así fue como crearon un clásico romántico que acabaría definiendo todo un género. En la primera proyección de pruebas se sentaron juntos en la última fila tan nerviosos que se tomaron de la mano durante toda la película. Cuando se encendieron las luces y los aplausos estallaron sin cesar, Rob se inclinó hacia Billy y le susurró: «¿Ves? Hicimos algo realmente especial». Billy sonrió con los ojos brillantes de emoción y respondió: «No yo, nosotros». Aquel instante se convirtió en uno de los recuerdos más preciados para ambos. Continuaron colaborando en muchos otros proyectos. Billy se transformó en el hilarante e inolvidable Miracle Max en La Princesa Prometida, y ambos rieron sin parar durante el rodaje de This Is Spinal Tap. Más allá del trabajo, se asaban mutuamente en los eventos del Friars Club, veían partidos de los Dodgers juntos, y siempre eran los primeros en llamarse cuando el otro tenía una buena noticia. Rob dijo una vez: «Billy fue el mejor amigo de mi vida». Y Billy llamaba a Rob el hermano que elegí para mí. No solo trabajaron juntos en la pantalla, sino que también permanecieron uno al lado del otro, en cada ascenso y caída de sus carreras. Crystal participó en proyectos como This Is Spinal Tap y La Princesa Prometida, donde la fusión de sus talentos dio lugar a escenas tan cómicas como profundamente emotivas, llenando de orgullo tanto al público como a sus propios creadores. La confianza y el respeto mutuos fueron el pegamento que mantuvo su amistad unida frente a cada desafío. En lo personal, compartieron alegrías sencillas del día a día. Cenas familiares, reuniones con amigos, donde las risas y las historias cotidianas no tenían fin. Crystal dijo una vez: «No necesitábamos decir mucho. Con solo mirarnos, sabíamos exactamente lo que el otro estaba pensando». Ese entendimiento silencioso era la prueba de una amistad poco común en Hollywood, donde la presión y la fama suelen volver frágiles las relaciones. Con el paso del tiempo se vieron crecer, conocer a sus parejas, formar familias y atravesar sacudidas personales. Crystal estuvo al lado de Rainer durante periodos turbulentos en sus matrimonios, y también fue testigo de su felicidad cuando conoció a Michelle Singer y volvió a encontrar la paz. A pesar de las agendas apretadas y los proyectos separados, se mantenían en contacto. Intercambiaban ideas y se recordaban mutuamente los valores esenciales del arte y de la vida. Crystal afirmó en repetidas ocasiones que Rainer lo ayudó a comprender la actuación en un nivel más profundo, que el humor no era solo provocar risas, sino contar historias profundamente humanas. Pocos saben que Billy Crystal y su esposa Janice fueron invitados innumerables veces a lo largo de casi medio siglo de amistad a la casa de Rob Reiner y Michelle Singer en Brentwood. Allí solían reunirse los fines de semana por la tarde, riendo alrededor de una larga mesa de comedor, viendo proyecciones de prueba en el querido cine privado de Rob, o simplemente sentándose junto a la piscina para hablar de los Dodgers y de viejos recuerdos. Aquella mansión no era solo una casa. Era el segundo hogar de Billy, un lugar donde se sentía tan acogido y en paz como en el suyo propio. Billy recuerda con claridad las cenas cálidas que Michelle preparaba con sus propias manos, las noches largas en las que él y Rob debatían apasionadamente nuevos guiones en la sala, mientras Janice y Michelle conversaban en voz baja con copas de vino. Cada vez que se iba, Billy bromeaba: «Volveré pronto, no me dejen ponerme nostálgico». Y Rob respondía con una palmada cariñosa en el hombro. Así Brentwood se convirtió en algo más que una dirección. Fue un símbolo de una amistad profunda, un lugar donde la alegría y el dolor se compartían sin necesidad de explicaciones. Por eso, cuando llegó la noticia devastadora, Billy se sintió completamente perdido durante unos breves segundos. Tenía los ojos abiertos pero vacíos, el rostro visiblemente descolorido. Janice apoyó suavemente la mano en el hombro de su esposo, como intentando compartir el peso emocional que lo aplastaba. No podían creer que un lugar antes lleno de risas, amor e historias cotidianas se hubiera convertido en el testigo silencioso de la tragedia más horrenda en la vida de Rob. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.